Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Virgo que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Virgo, aquí con este 3 de oros se ve que muchos de ustedes terminaron de perfeccionar algo que estaban trabajando, algo en lo que estaban haciendo. Ustedes son perfeccionistas de por sí, así que aquí pues ya van a estar mejorando eso que ustedes estaban pues practicando, eso que ustedes estaban haciendo. Este 3 de oros es como la continuidad del 8 de oros. El 8 de oros es el aprendiz, la persona que está aprendiendo, que está perfeccionando, que está mejorando, que está estudiando, y el 3 de oros es como la graduación. Ya aquí es como que haces la maestría en eso que tú estabas aprendiendo. Aquí te gradúas, aquí terminas, aquí lo haces de forma perfecta. Y no solamente es que lo haces bien, sino que recibes el reconocimiento de otras personas sobre lo que estás haciendo. Si es en un trabajo, si trabajas para alguien, pues podrías estar recibiendo en los próximos días algún reconocimiento de tus jefes, o simplemente si trabajas por tu cuenta, pues los clientes te podrían estar felicitando porque algo que ellos querían que tú hicieras, pues lo vas a estar haciendo. También podría ser que si tú estabas tratando de hacer las cosas mucho más rápido, de mejor forma, aquí lo vas a estar logrando, o gastar quizás menos materiales y hacerlo mejor también. Aquí definitivamente vas a estar logrando la perfección en eso que estabas haciendo. Y la carta del sol, pues la carta del sol me dice que aquí ustedes van a estar celebrando este logro, van a estar celebrando este triunfo, este éxito que han tenido. Aquí todas las cosas se clarifican para muchos de ustedes. Y nada, aquí hay éxito, triunfo, logro, victoria y celebraciones para ustedes, Virgo. Y el colgado, pues, me está diciendo que ustedes están viendo quizás las cosas que no le están saliendo ahora mismo como ustedes quisieran que les salieran. Pero para que esto se dé, las cosas están pasando de forma perfecta a como tienen que pasar. Y va a haber el tiempo ya ahora con el sol y este 3 de oros de que ustedes van a estar viendo las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Van a estar viendo las cosas tal como son y se van a estar dando cuenta precisamente de que a veces Dios es un poquito imperfecto o es perfecto. Las cosas muchas veces para uno piensa que no están bien, que no están correctas, que no están saliendo como tú planificaste, pero así es exactamente como tienen que salir para que se dé este sol maravilloso que hay acá. Con esta carta del sol también quiero decirle a muchos Virgos que si están esperando tener algún bebé, si quieren tener algún bebé, pues aquí definitivamente lo van a estar logrando. Y si no están planificándolo, pues tengan cuidado al respecto, porque también tengo la carta del mago acá y eso también me puede estar hablando de creación de vida, ¿ok? Así que cuidado los de Virgo, que los que quieran ser papás, pues felicidades, posible que lo sean en los próximos días o que se les anuncie, y los que no, pues cuidado con esto, ¿ok? Virgo, pues aquí con este 5 de oros se ve que ustedes, es muy posible que actualmente tengan alguna situación de carencia económica momentánea, es temporal. Aquí podría ser que ustedes estén contando o analizando muy bien el dinero que les entra y el dinero que ustedes tienen que hacer sus pagos. Es muy posible que este dinero esté en desbalance, que tengan más gastos que ingresos, o simplemente que tuvieron que usar su crédito para mantenerse económicamente mientras las cosas mejoraban, o para hacer algún tipo de inversiones también tuvieron que usar quizás crédito, y no solamente se quedaron en ceros, sino se quedaron en números rojos. Si tuviste que moverte quizás de trabajo, pues posiblemente también tuviste que usar quizás tu crédito para mantenerte esos días, para pagar quizás la renta, la comida, todos los gastos que son necesarios e imprescindibles de hacer en la vida cotidiana. Y como decía con el colgado, las cosas acá parecen que no te están saliendo bien, que no están saliendo como quizás tú planificaste o querías que salieran,
pero definitivamente, como ya te dije antes, para que saliera la carta del sol, las cosas tienen que pasar exactamente como están pasando, aunque ahora no lo entiendas. Y eso lo vuelve a confirmar acá esta carta del 9 de copas, donde se ve que para que tus sueños se hagan realidad tienes que pasar por este 5 de oros. Si quieres tener un negocio, pues nada, tienes que pedir un crédito para poder hacerlo. Si quieres un mejor trabajo, pues tienes que irte del trabajo actual que tú tienes. Y es muy posible incluso que hay personas que quieren un mejor trabajo, pero no se van de ese trabajo porque se sienten seguros, no como quisieran estar, pero nada, resuelven el problema y de pronto se te acaba el trabajo, de pronto te recortan las horas, de pronto te tienes que ir de ese centro laboral y encuentras pues el trabajo de tus sueños, que antes, como estabas en ese trabajo estable más o menos, pues realmente tú no buscabas esa otra oportunidad económica, o quizás no buscabas ningún tipo de emprendimiento porque hasta ese momento tú estabas relativamente confortable. Sin embargo, tú querías ser millonario, o tú querías tener un mejor puesto de trabajo, o tú querías X cosa, X beneficio, mucho más allá de lo que tenías. Y si la vida, Dios, el creador, la divinidad, lo que tú creas, no te empuja, pues tú no sales de esta situación. Y esa situación, como te dije, de precariedad económica, es necesaria para que acá se te cumplan tus deseos. Acá va a haber satisfacción, acá va a haber algo que vas a estar logrando y te va a dar muchísimo bienestar, muchísima felicidad. Esto es un logro cumplido, esto es algo con lo que tú has soñado, algo que tú quieres y definitivamente se te va a estar dando, lo vas a estar logrando. El 9 de copas, señores, en algo resumido, es que tu sueño se hace realidad. Aquello que tú sueñas, aquello que tú pides, se te va a hacer realidad. Quizás no de la mejor forma posible, pero Dios y el universo sí cumplen tus deseos. Y el mago, pues, ¿qué te puedo decir? El mago aquí es la acción directa para crear el resultado. Aquí evidentemente se ve que ustedes son los creadores de este sueño hecho realidad. Aquí te dicen que tú tienes las herramientas, que tú tienes los recursos, que tú tienes las habilidades para ponerlo en marcha, para hacer que ese sueño pues se cumpla, que todo lo que tú quieras se manifieste. Aquí tú tienes la capacidad de generar no tan solo dinero, sino soluciones a estos problemas y cumplir tus sueños. Así que esta no es una carta de sentarse a esperar. Esto es una carta proactiva. Esto es una carta de poner, señores, manos a la obra y hacer lo que se tiene que hacer. Así que ahí ustedes van a estar creando lo que ustedes quieran crear. Vamos ahora para el paje de bastos. Vamos a ver las cartas para el paje de bastos. Wow, que ya sale disparado. Salieron 3 cartas. Organizarlas ahí. Pues aquí, Virgo, definitivamente va a haber alguien que te va a estar diciendo que hagas las cosas de una forma diferente. Esto puede ser alguien o algo, puede ser una energía, disculpen, que llega a la vida de ustedes y te dice o te indica que hagas las cosas de una forma que tú no habías hecho antes, que tú no habías considerado una forma diferente a hacer las cosas, como te decía acá en la carta precisamente del colgado, que veas las cosas de otra perspectiva. Pues evidentemente aquí va a haber alguien o te va a llegar la idea de precisamente hacerlo así de forma diferente. Y esto podría estarse refiriendo a alguien de tu pasado, alguien del pasado que venga. Puede ser una amistad, un antiguo trabajo que tú hubieses hecho, un antiguo emprendimiento. Pero más bien es alguien del pasado, alguien que ya tú conoces. Y esta persona es muy probable que sea la que te esté diciendo cómo deberías hacer las cosas de forma diferente. Eso diferente es algo o alguien del pasado que va a estar llegando a la vida de ustedes. Y el caballero de bastos, esa persona, eso diferente que vas a hacer, te va a traer dinero o una oportunidad rápido. Porque el caballero de bastos es algo que llega rápido. Puede ser un trabajo temporal que te traiga muchísimo dinero. Puede ser mucho dinero entrando porque tengas muchos clientes de pronto y te lleguen muchísimos clientes. Puede ser en tu trabajo, que un trabajo nuevo que tengas, pero esto es por temporada. Esto no es algo estable, esto es algo inestable que no va a ser a largo plazo. Esto es temporal. Así que aprovecha esta oportunidad muy jugosa que va a estar llegando a la vida de ustedes y
Esta carta no es de estabilidad, es bastante inestable, es un dinero inestable entrando, pero ese dinero sí podría ayudarte a crear lo que tú quieres, a crear algo diferente, por supuesto, y sí crear esta estabilidad económica. Porque aquí la reina de oros me está diciendo que aquí va a haber éxito económico, aquí va a haber estabilidad económica y no solamente dinero entrando, sino ustedes sabiendo manejar ese dinero y poniéndolo a producir más dinero, haciendo casi que el dinero trabaje por ustedes. Así que acá sí se ve la estabilidad económica que ustedes es muy posible que logren si administran bien esta oportunidad que les va a llegar. Si ustedes administran la oportunidad que les va a llegar, que aunque sea inestable, ustedes la podrían estar convirtiendo en algo con muchísima estabilidad. Recuerden que aquí ustedes pueden convertir las cosas porque tienen la carta del mago. Así que ustedes tienen el poder de elecciones. Y el 9 de oro, señores, esto es dinero a chorro, casi que dinero por un tubo. Tienen la carta del mago, el 9 de copas, la carta del sol, la reina de oros. Aquí viene dinero y en grandes cantidades y para una estabilidad económica fuerte. El 9 de oros me está hablando que no solamente van a tener dinero para sus gastos personales, sus gastos básicos, la renta, el auto, el seguro, no, solamente para eso, no, van a tener dinero para lo que ustedes quieran gastar, van a tener dinero quizás si quieren hacer un viaje para hacerlo, si quieren dinero, no sé, para comprarse un auto de lujo lo van a tener, para lo que ustedes quieran van a tener ese dinero. Y estas dos cartas me están hablando también, bueno, por supuesto, de estabilidad económica. Esta me reafirma la estabilidad económica. También esta carta me está hablando de independencia económica, de independencia financiera, de que ustedes logran como que quizás no tener que trabajar para alguien, o si dependes quizás de tu cónyuge, o dependes de algún familiar tuyo para que te mantenga económicamente, pues aquí definitivamente tú te vuelves independiente económicamente, ¿ok? Así que estas dos cartas me hablan de muchísima estabilidad económica para ustedes y de buen manejo del dinero, ¿ok? No es que vayan a despilfarrar el dinero, no es que los vayan a botar para nada, porque esto me habla de estabilidad a largo plazo para ustedes. Vamos a ver aquí que más viene para Virgo con las cartas de Lenormand. Y salieron estas dos juntas. Aquí tienen que tener muchísimo cuidado, Virgo. Aquí hay una persona que quizás no es del todo honesta, no es del todo sincera. Y es posible que recibas un mensaje de esta persona o que te llegue algún mensaje revelándote la verdad sobre esta persona. Y eso va a llegar en un entorno público. Esto va a llegar en las redes sociales. Así que por redes sociales esperen un mensaje sobre alguien que no es muy buena persona, que no tiene muy buenas intenciones con ustedes, o simplemente un mensaje de alguien desenmascarando a esta persona. Así que presten atención en los próximos días a mensajes que podrían estar recibiendo públicamente, o sea, en redes sociales. Si tú te manejas en algún centro laboral, también podría hacer esto, porque esto es algo que es público, algo que se va a hacer notar. Es un mensaje a voz en cuello, a que todo el mundo se entere, ¿ok? Vamos ahora con el mensaje del oráculo de los ángeles para ustedes. Y aquí sale el nuevo comienzo o nuevos comienzos. Te dicen que tú estás listo para comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Que estés abierto para conocer a nuevas personas, Virgo. Y Virgo, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Mis sueños se hacen realidad y recibo millones. Mi sueño se hace realidad y recibo millones de dólares. Vamos a especificar la moneda, ¿ok? Así que nos vemos en el próximo video, Virgo. Hasta la próxima.